Hola, muy buenos días. Hoy vamos a finalizar la unidad de hidratos de carbono, particularmente el metabolismo de los hidratos de carbono. La clase de hoy es relativamente corta, solo tenemos 15 diapositivas, ya que vamos a hablar solamente de gluconeogénesis, interconversión de hexosas y glucemia y sus alteraciones. ¿Qué es la gluconeogénesis? Nosotros vinimos hablando hace bastante ya de cuáles son los procesos metabólicos que implican a la glucosa. Uno de los cuales nos faltaba ver era la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, por definición, es la biosíntesis de glucosa y posteriormente glucógeno a partir de metabolitos no glucídicos. Existen órganos que utilizan hidratos de carbono y lípidos indistintamente para producir energía. Sin embargo, existe un requerimiento basal de glucosa siempre. Por el contrario, otros órganos no los utilizan indistintamente. Por ejemplo, los eritrocitos y el tejido nervioso únicamente utilizan glucosa. En humanos, el hígado y el riñón son los principales órganos gluconeogénicos. La gluconeogénesis se divide en tres grandes etapas que tienen subetapas cada una de ellas. La primera es la transformación del piruvato a fosfoenolpiruvato, la segunda de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y la tercera y última es la transformación de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Como veníamos viendo, si bien la gluconeogénesis puede interpretarse como un fenómeno inverso a la glucólisis, tiene sus derivaciones debido a que no todos los pasos justamente son iguales. Justamente es en estos pasos que no son los mismos sobre los que vamos a hacer las diferencias. Bien, el resto de los pasos son similares a la glucólisis, solamente que en el sentido contrario cabe aclarar. Bien, el lactato, bien que puede provenir de tejidos metabólicamente activos tales como el músculo en condiciones de ejercicio anaeróbico, llega al hígado donde por acción de la lactato deshidrogenasa y con la reconstitución de un NAD oxidado a un NAD reducido, lo vamos a transformar nuevamente en piruvato, el cual al ingresar a la mitocondria lo podemos transformar en oxaloacetato, que es un metabolito, no se olviden del ciclo de Krebs, por acción de la enzima piruvato carboxilasa. Bien, como acá mencionamos, el oxaloacetato es un intermediario del ciclo de Krebs, por lo que esta reacción también sirve de alimentador secundario de este. Esto se denomina dispositivo anaplerótico, es decir, podemos alimentar secundariamente el ciclo de Krebs con el ingreso de piruvato y su transformación en piruvato carboxilasa. Recuerden que el piruvato no ingresa directamente al ciclo de Krebs. Existe un paso intermedio que vimos que se denomina descarboxilación oxidativa del piruvato, que lo transforma en acetil-CoA, el cual funciona como alimentador directo del ciclo de Krebs. En este caso podemos ver que también puede alimentarlo secundariamente desde el piruvato. Bien. Justamente, la piruvato carboxilasa, también cabe aclarar que es la enzima de la que estamos hablando acá, es una enzima alostérica que se activa por el acetil-CoA. Bien, el oxaloacetato, posteriormente, por acción de la malato deshidrogenasa mitocondrial, se transforma en malato. El malato tiene la particularidad de que posee dispositivos de exportación de la mitocondria, lo cual permite que salga y nuevamente lo vamos a transformar por la acción de la misma enzima, solamente que en su versión citosólica, en oxaloacetato. Entonces no se olviden. Piruvato o oxaloacetato, el cual requiere transformarlo en malato para que salga de la mitocondria y lo reconstituya nuevamente en oxaloacetato. El oxaloacetato, por acción de otra enzima que se denomina fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, me va a dar el fosfoenolpiruvato con el gasto de una molécula de GTP en GDP y la pérdida de dióxido de carbono, es decir, una molécula de carbono.
átomo de carbono, perdón, y oxígeno. El segundo gran paso que vimos es la transformación de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Bien, el fosfoenol piruvato que lo obtuvimos acá, de los pasos que ya veníamos viendo, por acción de una enzima que se denomina enolasa, lo vamos a transformar en 2-fosfoglicerato. Bien, esto posteriormente lo transformamos por acción de una mutasa en el 3-glicerato y por consumo de ATP vamos a transformar el 3-glicerato en 1,3-bifosfoglicerato, que ya son pasos de la glucólisis. Bien, son pasos que resultan reversibles en la glucólisis. Lo mismo sucede en el sentido contrario por acción de la gliceraldehído 3-deshidrogenasa, en el cual el glicerato lo transformamos en gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato puede, por acción de la fosfotriosa isomerasa, transformarse en dihidroxiacetona-fosfato o DHAP. Y este es el gliceraldehído 3-fosfato o G3P como lo vimos. Cuando yo poseo ambos componentes, puedo biosintetizar una molécula de fructosa 1,6-bifosfato. Recuerden que cada uno de estos tiene 3 carbonos. Y la fructosa 1,6-bifosfato tiene 6 carbonos. Por acción de la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa, que es la enzima que nos va a servir acá, vamos a transformar esto, que es bifosfato, en solo fructosa 6-fosfato. Y de esa manera pasamos de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Recuerden entonces, todos estos pasos, si nos miramos en este sentido, estamos hablando de la glucólisis. Pero estos pasos, si los miramos en este sentido, como los estuve mencionando, es la gluconeogénesis. El único paso acá que la va a diferenciar a la glucólisis de la gluconeogénesis es la transformación por la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a remover el fosfato de la posición 1. Finalmente, vamos a catalizar la transformación de glucosa 6-fosfato a glucosa, porque por lo que estuvimos viendo, acá tenemos la fosfoglucoisomerasa que transforma la fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, producto, como vimos acá, por acción de la fosfoglucoisomerasa, que acá nos quedamos en el anterior, me lo va a transformar en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, como recuerdan, es una encrucijada metabólica. Por un lado, me puede servir para formar glucosa libre, para lo cual yo le tendría que remover ese grupo fosfato por acción de la glucosa 6-fosfatasa, y eso va a generar glucosa libre. O por otro lado, esa glucosa 6-fosfato puede seguir una vía anabólica, sintetizando una molécula de glucógeno en un proceso que se denomina glucógenogénesis, que es esto que vimos acá. Glucógenogénesis. Y de esa manera se realiza la gluconeogénesis a partir del piruvato. Ahora, ¿cuáles son los metabolitos gluconeogénicos? Porque dijimos que son metabolitos no glucídicos, pero que producen glucosa. Principalmente el lactato, que se interconvierte en piruvato. Bien, el piruvato por consiguiente también, porque es parte de la cadena. Lo mismo sucede con el oxaloacetato, que es un componente del ciclo de Krebs. Y como vimos, forma parte de todo el proceso. Por otro lado, también son gluconeogénicas las cadenas carbonadas de los aminoácidos y el glicerol. El glicerol que se encuentra presente en las moléculas de triacilglicéridos.
los cuales por hidrólisis dan glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol puede continuar con una vía gluconeogénica. Ahora bien, acá tenemos redactado el balance energético de la gluconeogénesis, que es básicamente cuáles son las moléculas de energía que intervinieron y cómo esto contribuye y para saber si es que la inversión de energía resulta eficiente en términos metabólicos. ¿Bien? Así que esto es muy importante ya que lo podemos preguntar en el parcial. Ahora yendo al camino de la interconversión de hexosas, vamos a ver cómo tanto la fructosa como la galactosa se incorporan al metabolismo de la glucosa. La fructosa, básicamente al ingresar a una célula, al igual que la glucosa, sufre una fosforilación, pero esta sucede en el carbono 1, no en el carbono 6, como es con la glucosa. Y la enzima que cataliza esta conversión es la fructoquinasa. Y de igual manera consume una molécula de ATP transformándola en ADP. Sucede lo mismo, solo que la enzima se llama fructoquinasa en vez de hexoquinasa o glucoquinasa. Posteriormente, esta fructosa 1-fosfato, por acción de una enzima que se denomina aldolasa B, recuerden eso, se va a dividir. ¿Bien? Pero como tiene un solo grupo fosfato, esta molécula que tiene 6 carbonos se va a dividir en dos moléculas de 3 carbonos, de las cuales solo una va a tener fosfato, que es la dihidroxiacetona fosfato. Bien, esta es una molécula que ya la vimos anteriormente, recuérdenla. Y la otra molécula que tenemos es la de gliceraldehído. El gliceraldehído no posee el grupo fosfato, por lo tanto, por acción de la triosa quinasa, que recuerden, quinasa es una enzima que transfiere grupo fosfato, lo vamos a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, los resultados finales de esta reacción son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Si recuerdan, estas dos moléculas son parte son metabolitos presentes en la primera fase de la glucólisis, es decir, la fase preparativa, pero se encuentran en el último paso de la fase preparativa o en el último paso de la primera fase. Como pueden observar acá, retrocedemos y acá los tenemos. Dihidroxiacetona fosfato o DAP y gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Bien, acá es donde se incorpora la fructosa al metabolismo de la glucosa en la última etapa de la primera fase o fase preparativa. Existe una reacción también que no sucede en cantidades relativamente elevadas, en la cual la fructosa, por acción de una hexoquinasa, que estas ya las vimos, la transforma en glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato es un metabolito también de la primera parte de la glucólisis o fase preparativa. Es decir, la fructosa se incorpora en la fase preparativa de la glucólisis. Puede ser tanto en la primera parte o al final de la misma. Por otro lado, tenemos la galactosa. La galactosa también, por acción de una galactoquinasa, se transforma en galactosa 1-fosfato, es decir, tiene un fosfato en la posición 1. Recuerden que la única diferencia entre la glucosa y la galactosa es este oxidrilo, bien que se encuentra en la posición 4. Lo que hace básicamente, lo que los convierte básicamente en lo que se denominan epímeros. Si cambia ese oxidrilo, cambia la disposición. Cambia la identidad de la molécula, perdón. Bien. Continuando. La galactosa 1-fosfato, que es esta molécula que obtuvimos, por acción del UDP glucosa, se van a conjugar.
¿Esto qué significa? Si se acuerdan, el UDP glucosa aparece en el metabolismo del glucógeno, en la glucogenogénesis. Si no lo recuerdan, les sugiero que vayan al capítulo de glucosis, de glucogenogénesis y lo repasen. La UDP glucosa se conjuga con la galactosa 1-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este UDP pierde su glucosa y la reemplaza por una galactosa. Por lo tanto, me queda una glucosa 1-fosfato libre y un UDP galactosa. Bien, esta glucosa 1-fosfato libre puede volver a conjugarse con un UTP posteriormente, como vimos, y me da de vuelta UDP glucosa. Esta reacción nosotros ya la vimos en glucogenogénesis. Lo importante acá es que conjugamos y obtuvimos en vez de un UDP glucosa, un UDP galactosa. Sobre este sustrato, que es el UDP galactosa, actúa una enzima que se llama epimerasa, que como se estarán dando cuenta, va a cambiar de posición ese oxidrilo, que yo les mencionaba en la posición 4, y va a transformar este residuo de galactosa en glucosa nuevamente. Entonces así obtuvimos UDP glucosa. Entonces si uno pregunta dónde se incorpora la galactosa en el metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a hablar de que se presenta en la glucogenogénesis. Glucogenogénesis. Discúlpenme la manera de escribir. Y bueno, con esto nosotros ya sabemos primero cómo se biosintetiza glucosa a partir de residuos no glucídicos, cuáles son los residuos no glucídicos que pueden dar glucosa, y también sabemos cómo se incorporan la fructosa y la galactosa al metabolismo de los hidratos de carbono. Un término que nosotros utilizamos mucho, que lo estuvimos viendo en otras clases, es el término de glucemia. La glucemia, ¿de qué me habla? Habla de los niveles de glucosa, por eso viene de gluc, en sangre, y por eso viene la terminación emia. En individuos sanos, la sangre extraída por punción venosa contiene entre 70 y 110 miligramos por decilitros de glucosa, y esto se denomina normoglucemia o glucemia normal. O sea, este rango que tenemos acá es un consenso bastante aceptado de que esos son los valores normales de glucosa. Si a ustedes les sale su valor dentro de este rango, tienen una normoglucemia. Ahora, de interés para nosotros es la glucemia que aumenta en el periodo postprandial y está alcanzando un pico entre media y 1 hora después de la ingesta y demora entre 2 y 3 horas en normalizarla. Ya vimos nosotros el proceso por el cual se normaliza la glucemia. Ahora, existen numerosos mecanismos que nos ayudan a regular la glucemia. Algunos la regulan positiva o negativamente y otros la hacen al mismo tiempo. Uno es la regulación de la glucogenogénesis y la glucogenólisis en el hígado. La glucogenogénesis va a ser un mecanismo anabólico a partir del cual yo voy a recaptar glucosa circulante y la voy a polimerizar, es decir, es un mecanismo que tiende a disminuir la glucemia. Y por otro lado tenemos la glucogenólisis en el hígado, que es el aprovechamiento de la glucosa contenida en el polímero que es el glucógeno, y como el hígado tiene la glucosa 6-fosfatasa, es capaz de liberarla al medio. Por lo tanto, si es capaz de liberarla al medio, es un mecanismo que tiende a elevar la glucemia. Por otro lado, tenemos la glucogenogénesis, la utilización de glucosa en músculo y otros tejidos. Bien, estos son mecanismos que, tal y como mencionamos previamente, la glucogenogénesis disminuye la glucemia. Y el músculo no tiene la capacidad, a diferencia del hígado, de liberarla al medio. Por lo tanto, el músculo y otros tejidos metabólicamente activos tienen la capacidad de disminuir la glucemia. Y son muy importantes cuando estamos hablando de una glucemia, de los periodos de hiperglucemia postprandial sobre todo.
Luego, otro mecanismo es la conversión de glucosa en otro tipo de sustancias no glucídicas, tales como, por ejemplo, el metabolismo oxidativo de la glucosa, en la cual la transformamos en piruvato a partir de la glucólisis. Y es decir, este mecanismo tiende a reducir la glucemia. Y finalmente tenemos la gluconeogénesis, que por ende, y a diferencia del mecanismo propuesto anteriormente, tiende a aumentarla, ya que vamos a tomar compuestos no glucídicos y lo vamos a transformar en glucosa, ya que el hígado es uno de los principales órganos gluconeogénicos, puede liberarla al medio. Ahora bien, las alteraciones de esos valores normales de glucemia que vimos ahí se denominan hiperglucemia, que es cuando los valores de glucemia se encuentran por encima del límite superior de la normoglucemia, e hipoglucemia, cuando los valores de glucemia se encuentran por debajo del límite inferior de la normoglucemia. Bien, para nosotros existe una prueba que se denomina prueba de tolerancia oral a la glucosa, o PTOG, prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba que nos indica principalmente cómo estamos metabolizando la glucosa y con qué velocidad lo estamos haciendo. Bien, la prueba en qué consiste en 8 horas principalmente de ayuno y luego en la jerga bioquímica se le dice bolo de glucosa, que contiene entre 50 y 100 gramos de glucosa contenidos en 100 mililitros de solución. Es una solución sumamente concentrada. Y posteriormente se le va determinando la glucemia hasta hacer una determinación final a las 3 horas correspondientes, posteriores a la ingesta. Si bien la prueba tiene muchísimos otros detalles, la idea es evaluar la capacidad de nuestro sistema para remover la glucosa circulante. En el caso de que nuestro sistema no esté removiendo rápidamente la glucosa, podemos estar hablando de una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, tales como en los casos de insulinoresistencia o algún tipo de diabetes. Y bueno, eso sería la clase con la que cerraríamos metabolismo de hidratos de carbono. Que tengan buenas tardes.